Bienvenidos. Antes de empezar esta sesión, os presentamos los contenidos. En aperturas, analizaremos las desventajas y peligros de no enrocar rápidamente y tener el rey en el centro. En la sección de táctica, estudiaremos el ataque para eliminar la defensa, una técnica muy rudimentaria, pero no por ello menos eficaz. En estrategia, veremos un tema capital, la indefensión de las llamadas casillas débiles. También examinaremos los finales básicos de torre contra peones, en los que puede ocurrir de todo. Para terminar, Miguel Illescas, nuestro gran maestro invitado, nos contará una anécdota en la que vuelve a ponerse de relieve la importancia de no dejar el rey en el centro. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Ya hemos visto anteriormente la importancia que tiene enrocar lo antes posible. Es la forma más eficaz de defender el rey y conseguir otros objetivos secundarios, como liberar las torres. En esta ocasión vamos a estudiar los peligros que comporta no enrocar a tiempo. Cuando no enrocamos, dejamos nuestro rey en el centro del tablero. Y en esa posición lo exponemos irremediablemente a múltiples amenazas. Podrá ser atacado a través de las columnas centrales cuando éstas quedan abiertas, especialmente por la columna de rey. También deberá confrontar serios peligros en las dos diagonales de acceso, en particular a través de la casilla F7. Ahora no es nada recomendable tener que enfrentarse a este tipo de situaciones. Veamos algunos ejemplos para entender por qué. Fijaos en este primer caso. Juegan las blancas y, como podéis ver, se han adelantado claramente a las negras en el desarrollo. Han conseguido enrocar, mientras que las negras todavía tienen el rey en el centro. El procedimiento habitual de las blancas para aprovechar esta coyuntura es abrir las columnas, por ejemplo, moviendo el peón a F4. De este modo, amenazan a los peones centrales enemigos y el rey rival queda totalmente al descubierto. Además, si las negras intentan completar su desarrollo con alfil E7, el blanco captura F por E5 y deja sin posibilidad de enroque al rey negro. Recordad que no se puede enrocar si para hacerlo el rey pasa por una casilla amenazada. Así que, con el avance F4, las blancas evitan el enroque de las negras y acaban ganando un peón. Si las negras capturan en E5, la dama blanca vuelve a capturar y continúa amenazando al rival. ¿Qué ocurre si las negras intentan proteger el peón en E5 con dama E7? Cuando las blancas capturan el peón en E5, las negras hacen lo propio con su dama y protegen provisionalmente al rey. Las blancas podrían cambiar damas y seguirían teniendo ventaja en el desarrollo. Sin embargo, tienen una opción aún mejor: apartarse, por ejemplo, a D3 o a G4, para en el siguiente movimiento jugar torre E1 y crear terribles amenazas sobre la dama y rey negros en la columna abierta. Por lo tanto, hemos visto cómo el procedimiento de abrir columnas tiene un efecto tremendo, puesto que el rey negro, que no había enrocado, ahora queda expuesto. Observemos otro tipo de procedimiento en el siguiente ejemplo. Se trata de la continuación de una partida que tuvo lugar en un torneo brasileño en 1999. Era la octava jugada y las blancas enrocaron, regalando a las negras el peón en D4, un peón muy importante por su posición central. A cambio de la pérdida material, las blancas ganaban ventaja de desarrollo gracias a que las negras habían perdido un tiempo capturando y no habían enrocado. En las siguientes jugadas, las negras ganaron un peón, pero no desarrollaron ninguna pieza. El blanco siguió desarrollando con caballo C3 y no perdió tiempos en defender el peón en E5, otro peón central muy importante. Las negras capturaron en E5 con la dama, pero de nuevo no desarrollaron. Así que las blancas continuaron activando sus piezas con torre E1 y además amenazaron a la dama enemiga, aunque seguían teniendo una desventaja de 2 peones. En esta situación, las blancas empezaban a trabajar los rayos X, ya que la torre, además de amenazar la dama, apuntaba más allá hacia el rey. Las negras movieron la dama a D6 para mantener protegido el punto D5, y las blancas contraatacaron saltando con caballo B5 y amenazando la dama del rival. Las negras vieron claro que el caballo blanco era demasiado fuerte y decidieron eliminarlo. Era una decisión razonable.
Pero las blancas capturaron con alfil por b5, hicieron jaque y el negro perdió el enroque, puesto que tuvo que mover el rey. Así que el rey negro estaba condenado a quedarse en el centro. Aunque seguía defendido por dos peones, las blancas se hallaban en una posición ventajosa. En el siguiente movimiento, las blancas jugaron dama f3 y amenazaron el peón de f7. Las negras se defendieron avanzando su peón a f6 y las blancas siguieron su desarrollo con alfil f4 y amenazando la dama enemiga. Fijaos que en esta situación, si el negro huye con la dama, por ejemplo a b6, las blancas dan un bonito jaque mate, que es un castigo habitual por haber dejado el rey sin enrocar. La dama blanca se ofrece en sacrificio, capturando en d5, y cuando las negras aceptan, las blancas suben con torre e8, jaque mate. Observad cómo los alfiles cortan el paso al rey y controlan los puntos críticos. Para evitar ese jaque mate, las negras intentaron repeler el ataque interponiendo su peón entre el alfil enemigo y su dama. Aquí las blancas hicieron un brillante movimiento, sacrificando su torre en e5 para abrir todas las defensas del rey negro en la siguiente jugada. En esta situación, si las negras capturaban el alfil con dama por e5, recibían jaque mate en pocas jugadas. La dama blanca habría capturado con jaque el alfil de f8 y a continuación la torre hubiera entrado en acción por la columna C con efectos devastadores. Con tres piezas amenazando el rey negro, las blancas lo habrían acorralado en dos jugadas y habría sido jaque mate. Así que las negras intentaron sobrevivir sin capturar el alfil, moviendo la dama a c5. Las blancas se tomaron un respiro para mover el peón a a4, defendiendo así a su importante alfil en b5 antes de reemprender acciones decisivas. Las blancas tenían sus piezas bien protegidas y un estupendo ataque con la torre a a1, que en un movimiento podía situarse en d1 y amenazar al rey con rayos X. Las negras, en cambio, tenían su rey en el centro y solo defendían con la dama. Así que intentaron expulsar el alfil de b5, moviendo el peón a a6, pero se encontraron con una maniobra de desviación mortal. La dama negra fue amenazada por las blancas, que movieron el peón a b4. La dama negra estaba defendiendo el alfil en f8, así que parecía que el único movimiento que podía hacer era capturar el peón en b4 para seguir protegiendo su pieza. Sin embargo, de esta forma la dama negra dejó de controlar d5. Así que las blancas irrumpieron en esa casilla con su dama. Las blancas ya tenían asegurado el jaque mate en pocas jugadas. Ya hemos visto un par de ejemplos de lo que le depara la partida al jugador que deja su rey en el centro. Sobre todo, recordad la importancia de preparar el enroque y realizarlo lo antes posible. Por otro lado, cuando tengáis al rey rival en el centro, debéis intentar abrir columnas y llegar hasta él con las piezas mayores, es decir, torres y damas. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido sobre los peligros que acechan al rey en el centro del tablero. El primer ejercicio es una partida entre Paul Morphy y su tío Ernest, también ajedrecista. Como podéis ver, Morphy había conseguido que el rey enemigo quedara en el centro y había llegado el momento de sacar partido. Juegan blancas y la pregunta es, ¿cómo lo aprovecharíais vosotros? Tenéis de 3 a 15 minutos para encontrar la mejor opción. Si habéis calculado bien, veréis que la mejor jugada es cambiar piezas en c8. Nuestro caballo captura el alfil enemigo, que desempeña un papel importante en la defensa del rey, y la torre negra captura al caballo. Después del cambio, llega el momento de preparar nuestras piezas mayores en la columna abierta para continuar el ataque. En esta posición, ya amenazamos jaque mate en una jugada. Es difícil de evitar. Si las negras mueven dama a e8 para controlar d7, reciben el jaque mate en la casilla d6. Por otro lado, si el rival juega torre c7, recibe el jaque mate en dos jugadas. Dama d6, primer jaque, y cuando el rey negro huye, capturamos en d8 y es jaque mate.
Quizás una posibilidad para las negras sea sacrificar su alfil en D4. De todas maneras, capturamos el alfil con el peón y quedamos en igualdad material, pero con una excelente posición para seguir atacando. El rival de Morphy optó por dama G7 para intentar huir con el rey por F8. Pero ya era demasiado tarde. Las blancas hicieron jaque en D7 y cuando el rey negro huyó, capturaron la torre en C8. En este punto, Morphy ya había conseguido una ventaja material tan decisiva que su rival abandonó. Otra partida de Paul Morphy del año 1864. Se trata de que uséis la intuición para escoger la jugada que permite al blanco mantener el ataque. Podéis utilizar de 2 a 10 minutos para pensarlo. ¿Lo tenéis? Pues vamos a por la respuesta correcta. La mejor opción que tenemos con las blancas es capturar con alfil por F6. De este modo, eliminamos una pieza defensiva muy importante que además estaba amenazando a nuestro otro alfil. Pero principalmente encaminamos la siguiente jugada para evitar que el enemigo enroque. Fijaos que tras la captura del caballo, ahora el alfil de D5 controla sin peligro la casilla G8 e impide el enroque. Si en lugar de capturar con el alfil, escogemos la jugada alfil B3, las negras pueden mover a D5, bloquear la acción de nuestro alfil y enrocar en la siguiente jugada. Por otro lado, sería precipitado mover la torre a E1. Aunque la columna sea tentadora, el rival está amenazando nuestro alfil en D5. Lo capturará y en la siguiente jugada enrocará. Esta opción sería una buena idea estratégica, pero no funcionaría por la amenaza del caballo negro sobre nuestro alfil. Así que nuestra mejor opción es capturar en F6. Si el rival toma nuestro alfil con el peón de G7, debilita su enroque y abre vías para que perpetremos amenazas mortales. En 2 jugadas podríamos hacer jaque mate con la dama. Incluso si las negras evitasen el jaque, adelantando el peón hasta H5, saltaríamos con caballo F7 y capturaríamos la dama por asfixia. Por lo tanto, lo normal es que el negro capture con el alfil. Entonces sí, jugamos torre E1 y damos jaque. A partir de aquí, nuestro rival lo va a tener muy difícil con su rey en el centro y nuestro alfil en D5. Ya hemos visto cuál es la mejor jugada para impedir el enroque del rival. Veamos ahora cómo se desarrolló la partida real de la que proviene el ejercicio. El rival de Morphy debería haber sido más previsor y jugar rey F8, pero no lo hizo. En su lugar, saltó con caballo E7 y firmó su sentencia después de esta jugada, que dejaba todas sus piezas atrapadas. Morphy continuó su ofensiva con caballo E5 para incorporar la dama al ataque y abrir las líneas. Rápidamente, se dispuso a incorporar sus otras piezas al ataque, desarrollando caballo D2. Las negras trataron de amenazar el alfil en D5, pero Morphy ya había incorporado el caballo, capaz de dar mate en una jugada. Para evitarlo, las negras movieron el peón a D6, pero recibieron igualmente el jaque con caballo por D6. El rey negro trató de huir a D7 y recibió otro jaque con alfil E6. El rival de Morphy siguió intentándolo pero no fue capaz de poner a salvo su rey y en 2 jugadas acabó por recibir el jaque mate. Ha pasado más de un siglo desde la partida de Morphy. Sin embargo, sigue siendo un bonito ejemplo de la eficacia de mantener al rey enemigo en el centro y abrir líneas de ataque con nuestras piezas mayores. Así que tenedlo siempre presente. Último ejemplo. Juegan blancas y tenéis que pensar cuál es la mejor opción. Se trata del ejercicio más difícil de esta sección, así que os voy a dar de 5 a 25 minutos para resolverlo. Tenéis tiempo de sobra para tomároslo con calma, pensar, calcular y probar. Hay varias posibilidades interesantes, pero ¿cuál es la mejor? Por mucho que pensemos, en este caso la mejor jugada es la más sencilla y la más lógica. Torre F a E1. Cuando no lo veáis claro,
Antes de sacrificar una pieza o comprometer vuestra posición, tratad de aseguraros de que todo está bajo control. Si es así, siempre podéis optar por una jugada lógica que mejore vuestra posición. En este caso, con torre F-E1, planteamos amenazas decisivas, ya que clavamos el peón defensivo de E6. Si el negro busca el enroque largo con alfil D7, capturamos el peón de D5 con el caballo, y nuestro rival no tendrá tiempo de cumplir su objetivo. El caballo de D5 amenaza a la dama negra, por lo que deberá moverla y perder un tiempo. En nuestro siguiente turno, saltamos con caballo F5 y conseguimos una amenaza muy potente con las dos piezas centralizadas. Por otro lado, si nuestro contrincante busca el enroque corto, tampoco le servirá de nada. Con caballo F5 tenemos una muy buena posición, amenazando con los dos caballos y las dos torres al rey que se ha quedado en el centro. El negro no puede enrocar, porque capturaríamos su alfil de E7 con nuestro caballo y se quedaría con una pieza de menos. Lo más lógico para las negras parece capturar nuestro caballo en F5 con su peón, pero entonces nosotros capturamos el suyo en D5. A partir de ahí, tenemos la posición ganada y ya podemos hacer entrar toda nuestra artillería pesada con efectos decisivos. Quizás algunos os preguntéis por qué no sacrificamos, en primer lugar, el caballo en C3, capturando en D5 y dejando abierta la columna del rey negro. El negro tiene los dos alfiles y la dama defendiendo, y está solo a una jugada de enrocar. Quizá logremos quitarle el enroque, con dama por D5, pero seguirá defendiendo con mucha fuerza. Tampoco es buena opción empezar al revés, con caballo F5. Es un poco precipitado, porque con alfil D7 las negras pueden conseguir el enroque largo. El sacrificio del caballo en D5 no parece funcionar. Si ahora movemos torre E1, hacemos jaque. Pero el rey negro se puede ir o incluso taparse con alfil E6. Resumiendo, empezar con torre F a E1, la jugada más sencilla, es la mejor opción para dejar el rey en el centro y preparar nuestro ataque con las piezas mayores. Saludos de nuevo. En esta ocasión os traigo una anécdota muy curiosa, con la que quisiera insistir acerca de los peligros de jugar con el rey en el centro. Sucedió en el año 1955, en Gotemburgo, Suecia. Se disputaba allí el torneo interzonal clasificatorio para el Campeonato del Mundo. El azar quiso que en la ronda 14 los tres representantes argentinos se enfrentaran con negras a tres soviéticos. Los argentinos prepararon la noche anterior una sorpresa en la apertura y las partidas siguieron el mismo rumbo durante un buen rato, con los protagonistas copiando literalmente las jugadas en los tres tableros. Permitidme que os muestre cómo terminó la historia. Esta era la posición tras la jugada 12 de las negras. Observamos el tablero. Es una posición muy complicada. Las negras han ganado una pieza, de hecho el blanco ha sacrificado una pieza para mantener al rey negro en el centro. Hay un desequilibrio evidente y todo se basa en el cálculo concreto de jugadas. Seguramente los argentinos esperaban que la partida siguiera con alfil C4, que es la jugada lógica, tras lo cual pensaban jugar el caballo E5, y ese caballo defiende y ataca y domina realmente muy bien todas las casillas vitales. ¿Pero qué sucedió? Bueno, uno de los tres soviéticos, Efim Geller, un reputado teórico, ejecutó un movimiento espectacular, alfil B5. Ese movimiento fue copiado por Spassky y por Keres, los otros dos soviéticos, porque evidentemente les gustó. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Enseguida lo veremos. Por lo pronto, observamos que el alfil es intocable, puesto que después de peón por alfil, seguiría enroque corto jaque, y el mate en la casilla F7. Por tanto, la idea del mate es la misma con alfil C4 que con alfil B5, y por eso los tres jugadores argentinos consideraron la posibilidad de saltar a E5. Dos de ellos no lo hicieron, jugaron rey G7 y perdieron prácticamente dos partidas idénticas. Fueron las partidas
de Spassky con Pilnik y de Keres con Neidorf. La que nos ocupa, y vamos a ver prácticamente hasta el final, es la partida de Geller contra el jugador Pano. En esa partida se jugó caballo E5, el caballo defiende todas las casillas críticas, pero ahora veremos algunas diferencias. Geller continuó con alfil G3, atacando la posición de ese caballo, y ahora se ve dos ideas de la jugada alfil B5. Por un lado, evita cualquier intento de que la dama negra viaje a la defensa por E8, y lo más importante, evita que los caballos negros puedan enlazar para sostenerse en el punto E5, porque a caballo C6 el alfil podría tomar alfil por C6 ganando rápidamente. El jugador argentino tuvo que tomar medidas drásticas y decidió seguir jugando con el rey en el centro. Tomó en G5 y lo que vino a continuación fue un ataque formidable, como suele pasar cuando uno no llega a tiempo de enrocar. La partida siguió con enroque corto jaque. Y por fin desaparece el caballo tan vital. Las negras intentaron sobrevivir con el rey en el centro, pero como veremos es casi imposible que un rey pueda salvarse cuando es atacado en campo abierto por todo el ejército enemigo, como es el caso. La partida pudo seguir así, bueno, siguió de hecho torre a D1 jaque. Y aquí las negras, si hubieran hecho el movimiento natural, recibían mate en pocas jugadas. Dama F2 y un bonito mate con peón que ilustra claramente los peligros de jugar con el rey en el centro. 3 partidas, 3-0. Como podéis imaginar, con semejante estreno, la llamada variante Gotemburgo nunca llegó a gozar de una gran popularidad. Bobby Fischer, con 15 años, se arriesgó a jugarla y logró tablas, pero no volvió a repetirla. Y es que jugar con el rey en el centro es muy aventurado. Ya lo sabéis, donde esté un buen enroque. Bien, pues este ha sido todo por hoy. Espero que estos consejos os resulten de provecho. Hasta pronto. A continuación vamos a ver una técnica de ataque muy rudimentaria, pero no por ello menos efectiva. Se trata de la eliminación de la defensa. Cuando amenazamos una pieza y el rival la defiende con otra, tenemos distintas opciones. Incrementar la presión del ataque, sumando más piezas a la amenaza, desviar la pieza que defiende y, por último, intentar eliminarla. Hay diversas formas de eliminar la defensa, pero es frecuente que implique el sacrificio de una pieza. Veamos algunos ejemplos. Empecemos por un ejemplo sencillo. Observad la pantalla. Las blancas tienen un buen plan, amenazando el punto H7 con la dama y el alfil preparados en batería. Sin embargo, ese punto está defendido por el caballo en F6, evitando el jaque mate, con la dama por H7. Por lo tanto, el caballo se ha vuelto una pieza muy importante. Capturarlo significa conseguir jaque mate. Por eso, las blancas no dudan en sacrificar su torre capturando el caballo negro en F6. Una de las opciones de las negras es capturar la torre blanca, tanto G por F6 como dama por F6, sigue dama por H7 mate. Si por el contrario tratan de evitar el jaque mate con G6, por ejemplo, pierden un caballo sin conseguir nada a cambio. Las blancas tienen en esta opción una ventaja decisiva. Veamos ahora un ejemplo tomado de una partida del gran ajedrecista Boris Spassky. Se trata de una de las partidas que disputó contra Tigran Petrosian. En esta posición, los dos bandos estaban aparentemente igualados. Tenían 4 peones cada uno, torre y dama. Pero observad que el blanco tiene la torre, la dama y el caballo cerca del rey enemigo. Incluso los 2 peones de A5 y B4 podrían representar una amenaza en algún momento. Precisamente Spassky vio el peligro potencial de esos peones y movió a B5, amenazando jaque mate en B6. Así que las negras debían hacer frente a esa amenaza.
Fijaos en que el rey negro tenía cortada la vía de huida por la torre blanca en G8. Si Petrosian tomaba el peón blanco en B5, Spassky capturaba con el caballo y ganaba fácilmente. El rey negro quedaba en jaque y si trataba de huir hacia la única casilla posible, las blancas movían torre A8 y era jaque mate. El alfil de Petrosian podía tapar en A7, pero era inútil. Por lo tanto, la captura en B5 estaba descartada y Petrosian hizo un último intento, capturando con alfil por D4. De esta forma, si Spassky intentaba el jaque mate en B6, Petrosian podía capturar con su alfil. Si eso ocurría, Spassky hubiera capturado el alfil con el peón de A5, pero el rey negro hubiera acabado el trabajo. De este modo, Petrosian había quedado con 2 peones de ventaja y la posición ganada. Pero en lugar de ir a buscar directamente el jaque en B6, Spassky fue a por la pieza que defendía el jaque mate, el alfil en D4. Así que lo capturó, sacrificando su dama, y Petrosian no tuvo más remedio que abandonar. Antes de continuar con los ejemplos, conozcamos un poco más de cerca la figura del gran jugador Boris Spassky. Boris Spassky es una de las leyendas vivas del ajedrez. Su fama de jugador audaz e imaginativo y de persona tranquila y amante del buen vivir le precede. Nació en el año 1937 en San Petersburgo, entonces Leningrado, aunque 41 años más tarde, por desavenencias con el régimen soviético, se nacionalizó ciudadano francés. Aprendió a jugar a los 5 años. Se dice que en el tren en el que escapó durante el asedio que sufrió Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. 5 años más tarde, su talento llamó la atención al ganar al campeón soviético Mikhail Botvinnik en una exhibición de simultáneas. Como todos los campeones de este deporte, los primeros éxitos profesionales de Spassky fueron muy precoces. Fue el jugador más joven de su época en conseguir la primera categoría soviética a los 10 años, la de maestro soviético a los 15 y la de maestro internacional a los 16. Entre 1958 y 1962, Spassky no alcanzó buenos resultados en los acontecimientos relacionados con las fases de clasificación del Campeonato Mundial. Sin embargo, durante estos años jugó con casi todas las grandes figuras del momento. Tal, Bronstein, Petrosian e incluso tuvo un primer enfrentamiento con su gran antagonista, Bobby Fischer. En 1964 cambió de entrenador para transformar su juego, pasando de un estilo bastante agresivo a otro más universal. Finalmente, ganó el Campeonato del Mundo contra Tigran Petrosian en el año 1969. Su reinado como campeón mundial duró 3 años, perdiendo ante Bobby Fischer en el denominado Match del Siglo. A partir de su derrota, Spassky ya no volvió a la cumbre, aunque mantuvo un alto nivel de juego hasta los años 90. En el 92, se enfrentó nuevamente a Bobby Fischer en una especie de revancha del Match del Siglo y volvió a perder ante el americano. Aún en el año 2007, después de haber sufrido un ictus cerebral en el 2006, empató un match a 6 partidas contra el húngaro Lajos Portis. El legado de Spassky es amplio y profundo, siendo numerosas las variantes que llevan su nombre. Su estilo se caracteriza por un gran despliegue imaginativo en el mediojuego, con movimientos de gran complejidad que derivan en un juego táctico cuando es necesario. Veamos otros ejemplos de eliminación de la defensa. En este caso, las negras tienen unas posibilidades de ataque formidables. Cuentan con un peón de menos, pero las blancas solo tienen un alfil desarrollado. Todas las demás piezas están en casa. En cambio, el negro ha posicionado bien sus piezas y tiene una superioridad enorme en el flanco de rey. Su enemigo apenas defiende con dama en H1 y la torre en D1 mientras el negro amenaza con 5 piezas. Así que las negras tienen varias formas de ganar, pero hay una de ellas que es la más directa y elegante. Primero sacrifican su dama, capturando la torre blanca en D1, eliminando así el defensor de la primera línea enemiga. Cuando el alfil blanco acepta el sacrificio, las negras responden con torre E1 y es jaque mate. El siguiente ejemplo es un poco más difícil. En ocasiones, la posibilidad de eliminar la defensa no es tan directa como en los casos anteriores y hay que preparar la jugada con cierta antelación.
En este caso, las negras tienen bien posicionadas sus dos torres en la columna F, que está abierta. Podrían entrar hasta el punto crítico F1, donde amenazarían al rey blanco, pero hay dos piezas blancas defendiendo y la jugada sería inútil. Con esta idea en la mente, las negras tienen una bonita jugada previa. Mueven dama a A3 para desviar a su homóloga blanca de su labor defensiva en D3, que protege la casilla F1. Si el blanco acepta el cambio, recibe jaque mate. Así que las blancas tienen que pensar algo para defender su dama, mantener el control sobre F1 y a la vez proteger la torre en C1, también amenazada por la dama negra. Su única opción es dama B1 o dama D1. De todas formas, el jaque mate no tarda en llegar. Las negras eliminan la torre defensora en C1, las blancas capturan la dama y a continuación llegan las torres negras. Eliminada la torre blanca, el ataque del negro supera en número a la defensa blanca y logra el jaque mate. Una vez más, vemos la tremenda eficacia que logramos con la eliminación de la defensa. Pasemos ya al último ejemplo. Se trata de una partida que enfrentó a Tigran Petrosian contra Borislav Ivkov. En este caso, veremos la eliminación de un defensor que no protege otra pieza, sino un punto crítico. La víctima de Petrosian fue el alfil en D4. Esta pieza defendía un peón en E5, que no era importante. Sin embargo, sí lo era la casilla que ocupaba, ya que suponía la vía de entrada para lograr el jaque mate. Veámoslo. Petrosian eliminó el alfil negro, sacrificando su torre. De este modo, cuando el peón negro capturó la torre, Petrosian jugó torre E5. Desde ese punto hacía jaque y la torre estaba defendida por el caballo en G4, que también controlaba F6, la casilla de escape del rey negro. Ivkov solo tenía una opción, capturar el caballo con el rey. Finalmente, recibió el jaque mate cuando Petrosian llevó el peón a H3. Esto ha sido la teoría de la eliminación de la defensa. Hagamos ahora algunos ejercicios. Para superarlos con éxito, no olvidéis que cuando una casilla es especialmente crítica, lo mejor es evitar el ataque. Es decir, hay que ahuyentar a las piezas que están amenazando nuestro punto crítico. Si no podemos hacerlo, intentemos defender la casilla sin dejar expuesta a la pieza que lo haga o utilizando dos piezas. De este modo, si una falla en su cometido, la otra seguirá defendiendo. Por otro lado, si los que atacáis sois vosotros, recordad que a un defensor se le puede cambiar, desviar, amenazar o, como en el caso que estamos tratando, eliminar. El primer ejercicio es sencillo, pero requiere rapidez mental y mucha concentración. Os doy 5 minutos como máximo para resolverlo, aunque si lo hacéis en menos, mucho mejor. Juegan las negras y ganan, y el tiempo empieza a correr. ¿Habéis pensado cuál tiene que ser nuestro objetivo principal? Excelente para los que hayáis visto que necesitamos coronar el peón de E2 para lograr un jaque mate en la siguiente jugada. La única pieza que nos lo impide es el alfil blanco en C3, que defiende la casilla de coronación. Lo mejor que podemos hacer es sacrificar nuestra dama capturándolo. Una vez sacrificada la dama y coronando el peón, hacemos jaque. El rey enemigo huye a H2 y nosotros capturamos con dama por C3. Así que, gracias a la eliminación de la defensa, hemos conseguido la ventaja de una torre y no nos debería ser difícil ganar la partida. Evaluemos la situación. Las negras cuentan con un caballo y un peón de menos, pero tienen una buena posibilidad de ataque en la columna F, con dos torres colocadas en batería. Sin embargo, parece que las blancas protegen bien a su rey, destinando varias piezas a ese cometido. De nuevo, quiero que seáis rápidos, así que disponéis de 5 minutos para pensar en la mejor opción de las negras.
Lo primero que tenemos que hacer es analizar las posibilidades de la situación tal y como están las posiciones. Si movemos torre F1 para hacer jaque, sigue una secuencia de jugadas forzadas, tras la cual salimos perjudicados. Fijaos en que las blancas se quedan con 3 piezas y nosotros solo con la dama. El balance es negativo para nosotros, porque las blancas han organizado una buena defensa. Por lo tanto, hemos de minar esa protección, eliminando alguna de las piezas que intervienen en el control de F1. ¿Lo habíais visto? Exacto. Si capturamos con dama por C1, la entregamos, pero ganamos la partida. Otra jugada interesante que podemos hacer en lugar del sacrificio de la dama es capturar el caballo con torre por D3. De esta forma, amenazamos la dama y ésta se desvía para capturar. Una vez lo ha hecho, capturamos la torre con dama por C1 y también acabamos dando jaque mate. Ya solo nos queda un ejercicio, así que vamos allá. Es una situación bastante distinta a las anteriores. Aquí vemos que el rey blanco está bien protegido y que no parece haber ninguna amenaza inminente por parte de las negras. Lo único destacable por parte de las blancas es que parece que han tardado un poco en desarrollar su alfil de F1 y su torre de H1. Como os podéis imaginar, la pregunta es ¿qué haríais con las negras? Podéis tomaros un poco más de tiempo, tenéis de 2 a 10 minutos. La clave está en darse cuenta de la importancia del punto D3. Observad que tenemos la torre en D8 y el alfil en G6 amenazando ese punto. Si consiguiéramos conquistar esa casilla, podríamos amenazar la dama y el rey enemigos. Torre por D3 amenazaría la dama y, como podéis ver, el alfil en G6 ya está amenazando el rey por rayos X. Sin embargo, hay una tercera pieza blanca defendiendo esa posición estratégica, el alfil de F1. Por lo tanto, nuestra mejor opción pasará por eliminar ese alfil. ¿Qué pasa si capturamos ese alfil con la torre? La torre blanca también captura y nosotros atacamos con la torre en D3. Elegimos la torre en lugar del alfil porque la amenaza es mucho más fuerte y preparamos un jaque a la descubierta muy peligroso. Aunque las blancas traten de contraatacar con torre F8, huimos con el rey a A7 y su amenaza no conduce a ninguna parte. En esta situación ya estamos amenazando con un jaque mate en un movimiento, torre D1. Lo único que pueden hacer las blancas es dama C2, pero nosotros contestamos con torre D2. A partir de ahí, las blancas no solo pierden la dama por un alfil, sino que además es jaque mate en pocas jugadas. Ahora ya conocéis una técnica más para neutralizar la defensa enemiga. La cuestión es que elijáis la que más os conviene. Recordad, cambiar, desviar, amenazar o eliminar. Vamos a estudiar qué ocurre cuando los peones avanzan y dejan una serie de casillas sin defender. Como los peones no pueden volver atrás, estos puntos ya no pueden volver a ser defendidos por ellos. A estas casillas indefensas se las conoce como casillas débiles. Examinémoslo con más detalle sobre el tablero. Los dos bandos tienen el mismo material. Todo parece estar tranquilo, pero vamos a ver un par de jugadas que debilitan casillas de forma peligrosa. En este primer ejemplo, aprenderemos lo que no hay que hacer. De esta manera, cuando nos encontremos en una situación parecida, trataremos de evitarlo. El blanco no debería capturar con alfil por C6. Observad que tiene los peones que defienden al rey y los centrales en casillas negras. La barrera defensiva que formaba el alfil junto a los peones. Con jugada de alfil, cambian una pieza que ayudaba al control de las casillas blancas. Al hacerlo, las negras responden con dama por C6 y el castigo es inmediato. Las blancas han comprometido la seguridad de su rey y el tándem de dama y alfil negros será imparable.
Una buena jugada para las blancas sería caballo de 2 para desarrollar la única pieza que no tenían en juego. Las negras dispondrían de varias jugadas interesantes, pero sigamos aprendiendo de los errores e imaginemos qué ocurriría si movieran el peón a G6. Se trata de una muy mala jugada que debilita las casillas negras. El peón G7 defendía F6 y H6, puntos importantes en la protección del rey. Con la jugada G6, todos los peones pasan a ocupar casillas claras. El blanco se apresura a aprovechar el error y saltar con caballo E4, que junto con la dama en H4 crean una importante amenaza. Aunque las negras traten de evitarlo con F5 para que juegue la torre en F8, la dama sigue controlando la casilla F6. Cuando el caballo salta a F6 y la torre negra lo captura, la dama toma a su vez la torre. De este modo, las blancas logran una ventaja enorme. Por otro lado, si las negras intentan neutralizar el ataque jugando rey G7, las blancas tienen varias formas de seguir con las amenazas. Pueden jugar dama F6 y hacer jaque. O simplemente pueden jugar a ganar material capturando con dama por H7. El rey negro captura, el caballo blanco salta a F6, jaque, y las blancas acaban recuperando la dama negra y ganando un peón. Así que ya hemos visto la importancia de vigilar bien las casillas débiles que dejamos atrás al mover los peones. Sigamos avanzando y profundizando en este concepto. Fijaos en este ejemplo. Parece que la mejor jugada para las blancas sería enrocar. Las negras a su vez saltarían con el caballo de G8 y también estarían listas para lo mismo. Sin embargo, el blanco tiene un movimiento mucho más interesante que enrocar. Es una jugada de un nivel bastante avanzado, por tanto, no os preocupéis si os cuesta un poco de entender a la primera. Se trata de dama B5 jaque para generar una amenaza doble sobre el rey y sobre el peón en B7. Si las negras protegen el jaque con dama D7, el blanco gana un peón y lo sigue teniendo todo bajo control. Su rey está en el centro, pero el caballo en E4 controla el punto crítico de 2. En la siguiente jugada, las blancas podrán enrocar sin problemas. Así que parece lógico que contra el jaque de las blancas, las negras se defiendan moviendo el peón a C6. Así, rechazan el ataque y su dama defiende el punto B7. Pero fijaos en lo que han logrado las blancas. La casilla de 6, que antes estaba bien defendida por el peón, ahora ha quedado debilitada. El blanco se retira con dama A4 y el caballo de E4 ya está habilitado para invadir la casilla débil. Con esto, las blancas se aseguran un caballo muy fuerte en territorio enemigo que creará muchos problemas al rival. Además, la dama en A4 amenaza el peón negro de A7. Cuando el rival tenga que moverlo, las blancas ganarán un tiempo. Las blancas se enrocan y el negro lo intenta, pero con el salto del caballo negro a D6 haciendo jaque ya no llega. En el caso de que las negras muevan el rey, pierden el enroque y dejan la torre de H8 en muy mala situación. Mejor jugada es sacrificar la torre para capturar el caballo. Las negras pierden una torre a cambio de un peón y un caballo. El problema es que al estar la columna abierta, la amenaza blanca no tarda en llegar, con torre a D1. Así que en este caso, también las blancas saldrían ganando, tendrían ventaja material y una mejor posibilidad de ataque. Volvamos a la primera opción para las negras, el movimiento rey F8, para observar cómo se pueden aprovechar las casillas débiles. Las blancas continúan con torre a D1. El negro, para resguardar su rey y activar la torre, tiene que mover a G6. Ahora ya no hay ni una sola casilla oscura defendida por peones negros. Veamos qué ocurre a continuación. El caballo blanco captura en B7 y se entrega a la dama. Las negras cambian torres y aceptan el sacrificio del caballo. Ahora, las blancas ya pueden aprovechar las debilidades de casillas, subir su dama de 8 y dar jaque. El rey negro huye a G7, pero la dama blanca continúa aprovechando la debilidad con dama F6, haciendo jaque de nuevo.
El rey negro se ve obligado a defender su torre y cuando las blancas mueven torre D1, amenazan con dejar al rey atrapado en una red de mate. Para evitarlo, las negras pierden la dama y en consecuencia acabarán perdiendo la partida. Recordad, si los peones controlan las casillas de un color, es necesario que haya piezas que defiendan las del otro color. Coordinad bien a vuestras piezas con vuestros peones para cubrir la defensa de todas las casillas importantes, las cercanas al rey y las del centro. Una vez vistos los ejemplos, vamos a practicar un poco. Empecemos. Juegan blancas y seguimos con ejercicios ágiles. Tenéis 5 minutos para pensar si vale la pena sacrificar la torre de D1 con torre por D4. Es decir, ¿podrían las blancas aprovechar las casillas débiles que quedarían tras la eliminación del alfil? La respuesta es que sí. Torre por D4 es la jugada ganadora. No tenemos otra ventaja que la iniciativa, por lo tanto, hay que aprovecharla. Si el negro tiene tiempo de retirar su alfil a G7, va a tener sus debilidades bien cubiertas. Así que las blancas sacrifican, pero a continuación tienen un remate inmediato con alfil E5. Con esta jugada logran una amenaza doble, mate si consiguen jugar la dama a G7 o capturar la torre en D4. Si el negro trata de detener las dos amenazas saltando con caballo F5, el blanco lo captura con su caballo. Las blancas ganan gracias al buen aprovechamiento de las casillas débiles del rival. Este ejercicio también es rápido. Juegan blancas. ¿Merece la pena jugar el sacrificio torre por F6? La idea, claro está, sería debilitar el enroque enemigo. Pero, ¿lo lograríamos con ese sacrificio? Podéis tomaros 5 minutos como máximo para resolverlo. Pensad en la jugada y en sus variantes. Seguro que habéis visto que realmente torre por F6 es una jugada muy potente. El negro captura la torre con el peón. Ahora podemos llevar la dama al ataque, moviéndola a H5 y amenazando el peón de H7, una casilla crucial. Estaríamos amenazando con 3 piezas a un rey casi sin defensas. Otra jugada ganadora, incluso más rápida, es dama G4 jaque. El rey negro se refugia en H8, movemos dama F5 y la posición con el alfil en batería es imparable y acaba en jaque mate. Vamos a por el último problema. Es un poco más complejo que los anteriores. Pensad si a las blancas les conviene ganar un peón capturando el caballo de B6 con el alfil de E3. Es decir, las blancas capturan el caballo, las negras responden capturando con el peón de A7 y tras dama por B6, las blancas ganan un peón. ¿Merece la pena o creéis que hay otra jugada mejor para las blancas? Tenéis de 2 a 10 minutos. Felicito a los que hayáis visto que es un gran error ir a por ese peón. Lo primero que debemos observar es que tenemos casi todos los peones en casillas blancas, con lo cual el alfil de E3 en negras tiene un valor especial porque se complementa con los peones. Si lo cambiamos, todas nuestras casillas negras quedan débiles y serán susceptibles en un futuro de ser atacadas por las negras. Rematamos el error comiendo el peón. Ahora las negras pueden amenazarnos de varias formas. Por ejemplo, con dama G5 y amenazando con caballo F4. También podrían traer el alfil hasta E5. Si queremos defender, regresando con dama F2, el caballo salta a F4 y amenaza el jaque en H3 para la siguiente jugada. Huimos con rey H1 y entonces las negras se aproximan con alfil D4, aprovechando la debilidad de nuestras casillas oscuras. Ahora, nuestra dama tiene graves problemas, porque ha de mantener el control del punto G2. Así que nuestra única opción es moverla a G3, pero no es suficiente.
Nuestro rival cambia damas y observad cómo incluso ganando de un peón, nuestro rey se encuentra en una situación de debilidad muy peligrosa. Las negras juegan torre a A5 y amenazan con ir hasta H5 para hacer jaque mate en una jugada. Si intentamos pararlo, subiendo con el peón a G4 para controlar la casilla H5, las negras cambian alfil por caballo en C3, seguido de caballo por E2, ganando el alfil. De este modo, las negras quedan con una pieza de ventaja y con posibilidades de nuevas amenazas. La captura de la torre en C3 o la casilla G3, donde consiguen jaque y amenazan la otra torre. Por tanto, queda claro que capturar el caballo en B6 es un error grave. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Felicidades si habéis pensado en mover el peón a C5. De ese modo, atacamos la estructura defensiva de las negras en D6 y en B6 y destruimos el centro del rival. También es una buena jugada G3 para luchar por las casillas negras y jugar luego F4 para echar el caballo rival de H5. Y tampoco es mala opción torre FD1 para mejorar la posición. Si el negro ataca con caballo F4, hemos hecho sitio para que el alfil de E2 acuda a defender a nuestro rey. Ahora ya no tenemos que preocuparnos de la amenaza de la dama en G5, porque la neutralizamos con G3. Y todo gracias a que conservamos un buen alfil en E3. Resumiendo, defended siempre vuestro alfil bueno, el que combine bien con la posición de vuestros peones. Pensad bien antes de cambiarlo o sacrificarlo, porque ya habéis visto que las consecuencias pueden ser desastrosas. Seguimos con finales básicos, pero muy importantes. Vamos a ver qué pasa cuando un peón se enfrenta a una torre. ¿Creéis que tiene alguna posibilidad? ¿Se os ocurren situaciones en las que el peón pueda conseguir tablas o incluso ganar? Veremos que sí. En esta lucha desigual entre David y Goliat se pueden dar todos los resultados. Esta es una posición muy famosa y antigua. Se trata de una excepción en la que el peón gana la torre, evidentemente después de coronar. Veamos qué ocurre. El peón avanza y, como podéis ver, la torre tiene dificultades para evitarlo. En realidad, está en la peor posición posible para parar el peón. En cualquier otra casilla, podría ir a la octava fila o a la columna C y controlar la casilla de coronación. El único recurso de las negras es dar jaque moviendo a D6. En esta situación, si el blanco intenta apoyar su peón con el rey en B7, entonces las negras mueven a D7 y clavan el peón enemigo. En la siguiente jugada ya pueden sacrificar su torre para evitar la coronación. Por otro lado, en el caso de que el blanco trate de cruzar la columna C con el rey, permite que el negro logre el jaque y amenace la dama por rayos X. Pero las blancas ganan con una curiosa maniobra que se llama bajar las escaleras. Mueven el rey a B5, obligan a la torre enemiga a seguirlo para continuar dando jaque y la alejan de la casilla de coronación. El rey blanco sigue bajando las escaleras hasta la fila 3. Entonces impide el jaque, colocándose en C2. Ahora, la maniobra de poner la torre negra por detrás es imposible, porque ya no hay espacio para hacerlo. En este punto, parece que las negras no tienen más posibilidad que abandonar. Sin embargo, hacen una jugada increíble, torre de 4. De este modo, cuando el blanco corona dama, la torre se sitúa en C4 dando jaque y su rival no tiene más remedio que capturar. Al hacerlo, ahoga al rey negro. Recordad que cuando el peón corona, puede cambiar por cualquier pieza. Estamos tan acostumbrados a cambiarlo por la pieza más valiosa que a menudo nos olvidamos. Así que en este caso, las blancas pueden cambiar el peón por una torre. Si el negro repite el jaque que hemos visto antes, el blanco captura pero no ahoga, puesto que no controla en diagonal. El rey negro puede jugar A2 y con torre A4 es jaque mate.
La mejor jugada para las negras sería torre A4. De este modo, defienden a su rey de la torre enemiga, pero tampoco sirve, puesto que si las blancas mueven rey B3, se produce una amenaza doble. Al rey, si la torre blanca llega a C1, y a la torre negra con el rey blanco. En esta situación, las negras ya no tienen más opciones que abandonar, y queda demostrado que David puede vencer a Goliat también en ajedrez. Normalmente, cuando el peón tiene el apoyo de su rey y el rey enemigo está lo bastante lejos, se puede conseguir el empate. Si el rey que está acompañado por la torre bloquea el peón, gana sin problemas. Pero veamos qué ocurre en un caso como este. Las negras amenazan con la coronación y las blancas tratan de evitarlo dando jaque con torre H2. En la siguiente jugada, las negras defienden su peón con rey C1. Si las blancas empiezan a dar jaque sin sentido, no consiguen ningún progreso. Se repiten una y otra vez las mismas posiciones. Pero las blancas disponen de un último intento para ganar. Ya que no pueden evitar que el rival corone, plantean una amenaza de jaque mate moviendo rey C3. Ahora, si las negras coronan, reciben jaque mate en un movimiento. Pero las esperanzas de jaque mate se ven frustradas cuando el negro, en lugar de cambiar el peón por una dama, lo hace por un caballo y logra el jaque. Fantástica jugada que aleja al rey enemigo. Finalmente, torre contra caballo es un final de tablas teóricas. Si el caballo no se aleja de su rey para defenderlo, la partida acabará en empate. Sigamos con el final de tablas viendo otro ejemplo. En este caso, juegan las negras y tienen el peón de torre, que es el peor porque es el que deja menos espacio al rey. Sin embargo, las negras logran las tablas jugando con mucha precisión. Es importante evitar este tipo de situación. Si el negro juega A2, el blanco mueve torre B8 y da jaque. El rey negro huye a A3, pero la situación ha cambiado de manera significativa. El blanco mueve a C2 y el negro corona con caballo, como en el ejemplo anterior. De lo contrario, si coronara con dama, el blanco daría jaque y acabaría ganando. De todas maneras, en esta situación, coronar caballo tampoco es suficiente. El rey blanco escapa del jaque, moviendo a C3. El negro evita la oposición con rey A2. El blanco pierde un tiempo con torre B7, y ahora el negro se ha quedado sin jugadas. Fijaos en que al caballo le falta una casilla para poder mover, debido a que proviene del peón de torre. En cualquier otro caso, tendría esa posibilidad. Si mueve el caballo, lo pierde, y si mueve el rey, recibe jaque mate. Las negras pueden lograr tablas con la jugada rey B2. De este modo, antes de coronar el peón, evitan que les lleven el rey a la banda. Ahora, cuando reciben el jaque, procuran en todo momento no bloquear al peón y de este modo garantizan las tablas. Cuando las blancas han conseguido la posición y la torre da jaque en B8, las negras, en lugar de jugar rey A3, mueven a A1 y se autoahogan. Con esta maniobra, el blanco o deja salir al rey enemigo, con lo que el rival vuelve a amenazar con la coronación, o lo ahoga y son tablas. Solo hemos dejado de contemplar una posibilidad. ¿Qué sucede si después de rey B2 el blanco intenta dar jaque lateral, jugando torre H2?
Si eso ocurre, las negras tienen que volver a B3, controlando siempre el rey enemigo para que no tenga acceso a las casillas críticas. Si las negras movieran rey B1, perderían, porque el rey blanco se acercaría y cuando intentaran avanzar con el peón, recibirían jaque mate. Resumiendo, y para acabar con este ejemplo, recordad que el rey que va con el peón debe intentar siempre cortar el paso al otro rey. Continuemos con un ejemplo de final en el que gana la torre. Recordad que habitualmente, si rey y torre controlan alguna de las casillas del camino de peón, ganan. Esta situación es algo más peculiar. El rey blanco está muy lejos, pero como el peón negro no ha pasado de la cuarta línea, el rival tiene una forma muy sencilla de ganar. Corta con su torre en H5, de manera que el rey negro ya no puede avanzar. Ahora, cuando el peón negro sigue el camino hacia la coronación, el rey blanco se acerca. De este modo, cuando el peón negro sigue avanzando, se acaba perdiendo, aislado de su rey, y la torre tiene tiempo de capturarlo. Esto solo funciona si el peón está en cuarta línea o más atrás. Si estuviera más adelante, le daría tiempo a coronar y esta maniobra no serviría. Un ejemplo más de final en el que el bando fuerte gana. La situación que veis en pantalla proviene de una partida entre rusos, que enfrentó al gran Víctor Korchnoi contra Vladimir Antoshin en el año 1954. Aquí, si jugaran las negras, lograrían tablas con el método del ahogo que hemos visto antes. Sin embargo, era el turno de Korchnoi, que demostró que la manera de ganar en esta posición es evitar que el rival pueda ahogarse. Y esto solo se consigue con la ayuda del rey. Korchnoi jugó rey F2 y cuando su rival intentó ahogarse, lo evitó saliendo con rey G3 y permitiendo la huida del rey enemigo a G1. Korchnoi continuó moviendo rey H3, consiguiendo el jaque y tomando el control de la partida. En este momento, su rival abandonó. Para no perder el peón debería haber jugado rey H1. Entonces Korchnoi hubiera movido su torre hasta A4 para preparar el jaque. El rey negro seguiría obstaculizando el avance de su peón y las blancas ganarían con mucha facilidad, capturando el peón con el rey. Un último final de blancas ganadoras, también de Korchnoi, en este caso contra el letón Edwin Cengiz en el año 1996. En realidad, Cengiz abandonó en esta posición, pero veamos por qué. Cengiz puede jugar aquí rey F2, si Korchnoi situara la torre detrás del peón. La partida acabaría en tablas, puesto que Cengiz avanzaría a G3 y quedaría defendido por su rey. El rey blanco se acercaría para ayudar y cuando la torre hiciera jaque, ya conocemos la técnica. El rey negro se movería a E1 con la intención de no bloquear el peón. Para evitar que el peón corone, las blancas tendrían que volver con torre a G8. Entonces, el rey negro volvería a F2 y serían tablas. Por la misma regla de 3, rey D3 también es tablas. El peón negro avanzaría, las blancas darían jaque con la torre y la situación sería igual que en el caso anterior. La jugada ganadora que hubiera hecho Korchnoi es hacer jaque con la torre en F8 para ganar un tiempo. Ahora, el rey negro tiene que elegir entre dos males, alejarse de su peón o bloquearlo. La peor opción es bloquear el peón, así que el rey negro se aleja, jugando a E2, y las blancas amenazan el peón con la torre en G8.
Fijaos cómo las negras han perdido un tiempo. En los ejemplos anteriores, como el rey estaba en F2, el peón podía avanzar. Ahora necesita un turno más para hacerlo. El rey negro tiene que ir a F3 para defender su peón, y las blancas aprovechan para tomar el control de la situación. El blanco da jaque nuevamente, y cuando el rey negro huye a G2, el rey blanco entra en E2 y para fácilmente el peón. Recordad este método de ataque. La torre debe ir por detrás del bando enemigo y siempre que sea posible, dar jaque primero para descolocar al rey contrario y amenazar al peón después. Último ejemplo. Las negras tienen la torre, pero el blanco dispone de 3 peones. El peón de F2 no representa ninguna amenaza. Para poder generar situaciones de peligro, los peones deben estar bastante avanzados y contar con el apoyo de su rey. En este caso, los peones están bastante avanzados, pero tienen el inconveniente de estar muy alejados del rey. En este final, si jugaran las blancas, ganarían con el avance a C6. El negro jugaría rey F6, el blanco avanzaría con su peón y ya sabemos que 2 peones en sexta ganan una torre. El rey negro no llega a tiempo de parar los peones y la torre solo puede capturar uno de ellos. Por ejemplo, el negro juega rey E6 y las blancas continúan con el avance de sus peones. La torre negra detiene el avance del peón más adelantado, pero el otro sigue avanzando. Ahora el blanco amenaza con 2 coronaciones y la torre negra puede impedir la primera, pero no la segunda. Si el negro decide capturar lateralmente los peones en sexta, moviendo la torre E6, podrá capturar uno pero no el otro. Tratar de capturarlos en la fila de coronación tampoco sirve. Uno de los dos va a estar fuera del alcance de la amenaza para coronar y ganar la partida. Visto que los peones en sexta ganan a la torre, pensad cuál podría ser la jugada ganadora para las negras. Recordad, la torre debe atacar siempre el peón más avanzado y siempre por detrás. Así que torre B1 es la solución para el negro. El plan de las negras es muy simple. Consiste en atacar y capturar los peones. Si el peón en C5 avanza, ahora es distinto a la anterior situación. La torre captura el peón de B6 y tiene tiempo de ir a por el de C7. En el caso de que las blancas traten de movilizar a su rey para ayudar a los peones, no funcionará, porque el rey está demasiado lejos. Pero antes de empezar, hagamos un recuento de los conceptos principales que debemos retener. Recuerda, el rey que va con peón debe intentar siempre cortar el paso al rey enemigo y apoyar el avance de su peón. El rey y la torre ganan si controlan alguna de las casillas por las que debe pasar el peón para coronar. En caso de que haya más de un peón, la torre debe atacar siempre primero y por detrás, al más avanzado. Ya hemos visto suficientes ejemplos, así que es el momento de pasar a la práctica. En este primer caso, vuestro objetivo es ganar con blancas. Os doy de 3 a 15 minutos para que lo penséis tranquilamente, aunque la solución es bastante intuitiva. La jugada ganadora es rey F5.
De este modo, nuestro rey se incorpora al ataque y las negras tienen que seguir controlando la casilla E4. De otro modo, nos pondríamos demasiado cerca. Si las negras mueven rey E3, nosotros damos jaque con torre H3. Y cuando el negro mueve su rey, nosotros amenazamos su peón con rey E4. Cuando el peón negro avanza, lo capturamos con la torre. En el caso de que las negras intenten avanzar el peón, no llegan a tiempo. Nosotros amenazamos con rey E4. Y cuando el peón avanza de 3, hacemos jaque con torre H2. El rey negro se ve obligado a abandonar la defensa de su peón y podemos capturarlo con nuestro rey. Otra opción para las negras sería rey C2, para que el peón tenga vía libre y evitar así el jaque de la torre en H2. Sin embargo, las blancas ganan dando jaque con la torre desde C8. Y luego clavando el peón en D3. También ganarían con jaque desde H2. Clavando el peón cuando éste avanzara a D2. Así que, si las blancas juegan rey F5, las negras tienen muy poco que hacer. Solo esta opción es la ganadora, porque cualquier otra es demasiado lenta. Por ejemplo, si empezamos dando jaque con torre H3, estamos haciendo un jaque gratuito. Ayudamos al negro a mejorar su posición, porque el rey puede colocarse ya para proteger la coronación del peón. Si nuestro primer movimiento es torre D8, es mejor que el anterior, pero sigue sin funcionar. El rey negro se aparta a E3 y el nuestro está demasiado lejos. Así que perdemos la oportunidad de llegar a E4. Si continuamos haciendo jaque desde E8, el rey negro se mueve a F3 y sigue controlando la entrada de nuestro rey, de manera que no podemos evitar que las negras apoyen su peón hasta la coronación. Finalmente, fijaos en que si variamos la ruta de nuestro rey y vamos, por ejemplo, por G5, ya no llegamos a tiempo para evitar la coronación. El rey negro corta el paso del nuestro en E3, y aunque demos jaque con la torre en H3, el rey negro puede mover a E4 y seguir impidiéndonos el acceso con el nuestro. Observad que es muy importante este último movimiento de las negras, rey E4. Si las negras mueven rey E2, por ejemplo, pierden. El blanco llegaría justo a tiempo de capturar el peón negro. Acordaos, el rey con peón siempre tiene dos objetivos: apoyar el avance de su peón y cortar el paso del rey enemigo. Vamos con el siguiente problema. Juegan blancas y tenéis que intentar salvar la partida. Está claro que el rival lleva ventaja, pero tenéis que lograr coronar el peón. De nuevo, disponéis de 3 a 15 minutos para resolverlo. Supongo que todos habréis pensado en una de estas dos jugadas, rey E6 o rey E5. Si habéis ido para el otro lado, ya os adelanto que no es una buena opción. Habéis olvidado las dos tareas que debe desempeñar el rey. De este modo, nuestro rey no corta el paso al rey enemigo.
Así que este puede llegar justo a tiempo de amenazar a nuestro peón. En realidad, la única jugada con la que salvamos la partida es rey e6. El negro trata de acercar su rey y nuestro peón avanza. Ya hemos visto que si la torre negra da jaque, nuestro rey debe ir a d7 para cortar el paso al rey negro. Y si el rey negro intenta ponerse en oposición, lo evitamos jugando rey e7, y cuando la torre hace jaque, cortamos el acceso a las casillas clave al rey enemigo. De este modo, las negras no llegan a tiempo de ganar la partida. Nuestro peón avanza, pero no hay nada que hacer, puesto que coronamos con jaque. Veamos por qué rey e5 pierde. El rey enemigo se coloca en oposición, y cuando la torre nos da el jaque, no tenemos la posibilidad de cortar la entrada del negro. Cuando nos refugiamos del jaque, el rey negro entra en la casilla crítica de 6 y toma el control. Así que atentos a la gran diferencia entre las situaciones que generan la jugada rey e6 y la jugada rey e5. La primera nos permite cortar el paso al rey enemigo y la segunda nos obliga a dejarle paso. No os preocupéis si no habéis entendido algo del anterior ejercicio. Volved a él cuantas veces haga falta para repasarlo con más atención. Un nuevo ejercicio. Continuamos con blancas. El peón negro está bastante cerca de la coronación, así que conseguir tablas sería fácil. Con cambiar la torre por el peón tendríamos suficiente. Debéis pensar una jugada que nos permita ganar y tenéis nuevamente de 3 a 15 minutos. Aquí aplicaremos uno de los principios que hemos aprendido para este tipo de finales. Atacamos con la torre por detrás del ejército enemigo y antes de amenazar al peón, buscamos el jaque en d8. De este modo, apartamos el rey y cuando se aleja a e2, amenazamos el peón desde c8. El rey negro vuelve a d3, pero ya hemos ganado un tiempo y nos acercamos con nuestro rey al peón. Llegamos justo a tiempo de capturar el peón enemigo. Un buen intento de las negras sería mover el rey c2. De este modo, el rival bloquea su peón, pero nos obliga a jugar con mucha precisión. La única jugada con la que ganaríamos aquí sería rey c5. Rey b5 no ganaría, porque el rival podría cortarnos el paso con su rey en b3. En cambio, con rey c5 dejamos espacio para que la torre pueda dar jaque por las dos columnas. Las negras se ven obligadas a avanzar a c3 y nos seguimos acercando con nuestro rey. Cuando el rey negro sale a b2 para dejar paso al peón, jugamos rey d3 para controlar el peón enemigo. Al otro lado del tablero, nuestra torre está perfectamente colocada para ganar la partida. Esto ha sido todo. No dudéis en volver a repasar los ejemplos y los ejercicios si no habéis entendido al 100% alguno de los temas. Y poned en práctica todos los conceptos que hayáis ido asimilando.
blancas acaban recuperando la dama negra y ganando un peón. Así que ya hemos visto la importancia de vigilar bien las casillas débiles que dejamos atrás al mover los peones. Sigamos avanzando y profundizando en este concepto. Fijaos en este ejemplo. Parece que la mejor jugada para las blancas sería enrocar. Las negras, a su vez, saltarían con el caballo de G8 y también estarían listas para lo mismo. Sin embargo, el blanco tiene un movimiento mucho más interesante que enrocar. Es una jugada de un nivel bastante avanzado. Por tanto, no os preocupéis si os cuesta un poco de entender a la primera. Se trata de dama B5 jaque para generar una amenaza doble sobre el rey y sobre el peón en B7. Si las negras protegen el jaque con dama D7, el blanco gana un peón y lo sigue teniendo todo bajo control. Su rey está en el centro, pero el caballo en E4 controla el punto crítico de 2. En la siguiente jugada, las blancas podrán enrocar sin problemas. Así que parece lógico que contra el jaque de las blancas, las negras se defiendan moviendo el peón a C6. Así, rechazan el ataque y su dama defiende el punto B7. Pero fijaos en lo que han logrado las blancas. La casilla de 6, que antes estaba bien defendida por el peón, ahora ha quedado debilitada. El blanco se retira con dama A4 y el caballo de E4 ya está habilitado para invadir la casilla débil. Con esto, las blancas se aseguran un caballo muy fuerte en territorio enemigo que creará muchos problemas al rival. Además, la dama en A4 amenaza el peón negro de A7. Cuando el rival tenga que moverlo, las blancas ganarán un tiempo. Las blancas enrocan y el negro lo intenta, pero con el salto del caballo negro a D6 haciendo jaque ya no llega. En el caso de que las negras muevan el rey, pierden el enroque y dejan la torre de H8 en muy mala situación. Mejor jugada es sacrificar la torre para capturar el caballo. Las negras pierden una torre a cambio de un peón y un caballo. El problema es que al estar la columna abierta, la amenaza blanca no tarda en llegar, con torre a D1. Así que en este caso, también las blancas saldrían ganando, tendrían ventaja material y una mejor posibilidad de ataque. Volvamos a la primera opción para las negras, el movimiento rey F8, para observar cómo se pueden aprovechar las casillas débiles. Las blancas continúan con torre a D1. El negro, para resguardar su rey y activar la torre, tiene que mover a G6. Ahora ya no hay ni una sola casilla oscura defendida por peones negros. Veamos qué ocurre a continuación. El caballo blanco captura en B7 y se entrega a la dama. Las negras cambian torres y aceptan el sacrificio del caballo. Ahora, las blancas ya pueden aprovechar las debilidades de casillas, subir su dama de 8 y dar jaque. El rey negro huye a G7, pero la dama blanca continúa aprovechando la debilidad con dama F6, haciendo jaque de nuevo. El rey negro se ve obligado a defender su torre y cuando las blancas mueven torre de 1, amenazan con dejar al rey atrapado en una red de mate. Para evitarlo, las negras pierden la dama y en consecuencia acabarán perdiendo la partida. Recordad, si los peones controlan las casillas de un color, es necesario que haya piezas que defiendan las del otro color. Coordinad bien a vuestras piezas con vuestros peones para cubrir la defensa de todas las casillas importantes, las cercanas al rey y las del centro. Una vez vistos los ejemplos, vamos a practicar un poco. Empecemos. Juegan blancas y seguimos con ejercicios ágiles. Tenéis 5 minutos para pensar si vale la pena sacrificar la torre de D1 con torre por D4. Es decir, ¿podrían las blancas aprovechar las casillas débiles que quedarían tras la eliminación del alfil? La respuesta es que sí. Torre por D4 es la jugada ganadora. No tenemos otra ventaja que la iniciativa, por lo tanto, hay que aprovecharla. Si el negro tiene tiempo de retirar su alfil a G7, va a tener sus debilidades bien cubiertas. Así que las blancas sacrifican, pero a continuación tienen un remate inmediato con alfil E5.
Con esta jugada logran una amenaza doble: mate si consiguen jugar la dama G7 o capturar la torre en D4. Si el negro trata de detener las dos amenazas saltando con caballo F5, el blanco lo captura con su caballo. Las blancas ganan gracias al buen aprovechamiento de las casillas débiles del rival. Este ejercicio también es rápido. Juegan blancas. ¿Merece la pena jugar el sacrificio torre por F6? La idea, claro está, sería debilitar el enroque enemigo. Pero, ¿lo lograríamos con ese sacrificio? Podéis tomaros 5 minutos como máximo para resolverlo. Pensad en la jugada y en sus variantes. Seguro que habéis visto que realmente torre por F6 es una jugada muy potente. El negro captura la torre con el peón. Ahora podemos llevar la dama al ataque, moviéndola a H5 y amenazando el peón de H7, una casilla crucial. Estaríamos amenazando con 3 piezas a un rey casi sin defensas. Otra jugada ganadora, incluso más rápida, es dama G4 jaque. El rey negro se refugia en H8, movemos dama F5 y la posición con el alfil en batería es imparable y acaba en jaque mate. Vamos a por el último problema. Es un poco más complejo que los anteriores. Pensad si a las blancas les conviene ganar un peón capturando el caballo de B6 con el alfil de E3. Es decir, las blancas capturan el caballo, las negras responden capturando con el peón de A7 y tras dama por B6, las blancas ganan un peón. ¿Merece la pena o creéis que hay otra jugada mejor para las blancas? Tenéis de 2 a 10 minutos. Felicito a los que hayáis visto que es un gran error ir a por ese peón. Lo primero que debemos observar es que tenemos casi todos los peones en casillas blancas, con lo cual el alfil de E3 en negras tiene un valor especial porque se complementa con los peones. Si lo cambiamos, todas nuestras casillas negras quedan débiles y serán susceptibles en un futuro de ser atacadas por las negras. Rematamos el error comiendo el peón. Ahora las negras pueden amenazarnos de varias formas. Por ejemplo, con dama G5 y amenazando con caballo F4. También podrían traer el alfil hasta E5. Si queremos defender, regresando con dama F2, el caballo salta a F4 y amenaza el jaque en H3 para la siguiente jugada. Huimos con rey H1 y entonces las negras se aproximan con alfil D4. Aprovechando la debilidad de nuestras casillas oscuras. Ahora, nuestra dama tiene graves problemas, porque ha de mantener el control del punto G2. Así que nuestra única opción es moverla a G3, pero no es suficiente. Nuestro rival cambia damas y observad cómo incluso ganando de un peón, nuestro rey se encuentra en una situación de debilidad muy peligrosa. Las negras juegan torre a A5 y amenazan con ir hasta H5 para hacer jaque mate en una jugada. Si intentamos pararlo, subiendo con el peón a G4 para controlar la casilla H5, las negras cambian alfil por caballo en C3, seguido de caballo por E2, ganando el alfil. De este modo, las negras quedan con una pieza de ventaja y con posibilidades de nuevas amenazas. La captura de la torre en C3 o la casilla G3, donde consiguen jaque y amenazan la otra torre. Por tanto, queda claro que capturar el caballo en B6 es un error grave. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Felicidades si habéis pensado en mover el peón a C5. De ese modo, atacamos la estructura defensiva de las negras en D6 y en B6 y destruimos el centro del rival. También es una buena jugada G3 para luchar por las casillas negras y jugar luego F4 para echar el caballo rival de H5. Y tampoco es mala opción torre FD1 para mejorar la posición. Si el negro ataca con caballo F4, hemos hecho sitio para que el alfil de E2 acuda a defender a nuestro rey. Ahora ya no tenemos que preocuparnos de la amenaza de la dama en G5, porque la neutralizamos con G3.
Y todo gracias a que conservamos un buen alfil en E3. Resumiendo, defended siempre vuestro alfil bueno, el que combine bien con la posición de vuestros peones. Pensad bien antes de cambiarlo o sacrificarlo, porque ya habéis visto que las consecuencias pueden ser desastrosas. Seguimos con finales básicos, pero muy importantes. Vamos a ver qué pasa cuando un peón se enfrenta a una torre. ¿Creéis que tiene alguna posibilidad? ¿Se os ocurren situaciones en las que el peón pueda conseguir tablas o incluso ganar? Veremos que sí. En esta lucha desigual entre David y Goliat se pueden dar todos los resultados. Esta es una posición muy famosa y antigua. Se trata de una excepción en la que el peón gana la torre, evidentemente después de coronar. Veamos qué ocurre. El peón avanza y, como podéis ver, la torre tiene dificultades para evitarlo. En realidad, está en la peor posición posible para parar el peón. En cualquier otra casilla, podría ir a la octava fila o a la columna C y controlar la casilla de coronación. El único recurso de las negras es dar jaque moviendo a D6. En esta situación, si el blanco intenta apoyar su peón con el rey en B7, entonces las negras mueven a D7 y clavan el peón enemigo. En la siguiente jugada ya pueden sacrificar su torre para evitar la coronación. Por otro lado, en el caso de que el blanco trate de cruzar la columna C con el rey, permite que el negro logre el jaque y amenace la dama por rayos X. Pero las blancas ganan con una curiosa maniobra que se llama bajar las escaleras. Mueven el rey a B5, obligan a la torre enemiga a seguirlo para continuar dando jaque y la alejan de la casilla de coronación. El rey blanco sigue bajando las escaleras hasta la fila 3. Entonces impide el jaque, colocándose en C2. Ahora, la maniobra de poner la torre negra por detrás es imposible, porque ya no hay espacio para hacerlo. En este punto, parece que las negras no tienen más posibilidad que abandonar. Sin embargo, hacen una jugada increíble, torre de 4. De este modo, cuando el blanco corona dama, la torre se sitúa en C4 dando jaque y su rival no tiene más remedio que capturar. Al hacerlo, ahoga al rey negro. Recordad que cuando el peón corona, puede cambiar por cualquier pieza. Estamos tan acostumbrados a cambiarlo por la pieza más valiosa que a menudo nos olvidamos. Así que en este caso, las blancas pueden cambiar el peón por una torre. Si el negro repite el jaque que hemos visto antes, el blanco captura pero no ahoga, puesto que no controla en diagonal. El rey negro puede jugar A2 y con torre A4 es jaque mate. La mejor jugada para las negras sería torre A4. De este modo, defienden a su rey de la torre enemiga, pero tampoco sirve, puesto que si las blancas mueven rey B3, se produce una amenaza doble. Al rey, si la torre blanca llega a C1, y a la torre negra con el rey blanco. En esta situación, las negras ya no tienen más opciones que abandonar, y queda demostrado que David puede vencer a Goliat también en ajedrez. Normalmente, cuando el peón tiene el apoyo de su rey y el rey enemigo está lo bastante lejos, se puede conseguir el empate. Si el rey que está acompañado por la torre bloquea el peón, gana sin problemas. Pero veamos qué ocurre en un caso como este. Las negras amenazan con la coronación y las blancas tratan de evitarlo dando jaque con torre H2. En la siguiente jugada, las negras defienden su peón con rey C1. Si las blancas empiezan a dar jaque sin sentido, no consiguen ningún progreso. Se repiten una y otra vez las mismas posiciones. Pero las blancas disponen de un último intento para ganar. Ya que no pueden evitar que el rival corone, plantean una amenaza de jaque mate moviendo rey C3.
Ahora, si las negras coronan, reciben jaque mate en un movimiento. Pero las esperanzas de jaque mate se ven frustradas cuando el negro, en lugar de cambiar el peón por una dama, lo hace por un caballo y logra el jaque. Fantástica jugada que aleja al rey enemigo. Finalmente, torre contra caballo es un final de tablas teóricas. Si el caballo no se aleja de su rey para defenderlo, la partida acabará en empate. Sigamos con el final de tablas viendo otro ejemplo. En este caso, juegan las negras y tienen el peón de torre, que es el peor porque es el que deja menos espacio al rey. Sin embargo, las negras logran las tablas jugando con mucha precisión. Es importante evitar este tipo de situación. Si el negro juega a 2, el blanco mueve torre b8 y da jaque. El rey negro huye a A3, pero la situación ha cambiado de manera significativa. El blanco mueve a C2 y el negro corona con caballo, como en el ejemplo anterior. De lo contrario, si coronara con dama, el blanco daría jaque y acabaría ganando. De todas maneras, en esta situación, coronar caballo tampoco es suficiente. El rey blanco escapa del jaque, moviendo a C3. El negro evita la oposición con rey A2. El blanco pierde un tiempo con torre B7, y ahora el negro se ha quedado sin jugadas. Fijaos en que al caballo le falta una casilla para poder mover, debido a que proviene del peón de torre. En cualquier otro caso, tendría esa posibilidad. Si mueve el caballo, lo pierde, y si mueve el rey, recibe jaque mate. Las negras pueden lograr tablas con la jugada rey b2. De este modo, antes de coronar el peón, evitan que les lleven el rey a la banda. Ahora, cuando reciben el jaque, procuran en todo momento no bloquear al peón y de este modo garantizan las tablas. Cuando las blancas han conseguido la posición y la torre da jaque en B8, las negras, en lugar de jugar rey A3, mueven a A1 y se autoahogan. Con esta maniobra, el blanco o deja salir al rey enemigo, con lo que el rival vuelve a amenazar con la coronación, o lo ahoga y son tablas. Solo hemos dejado de contemplar una posibilidad. ¿Qué sucede si después de rey B2 el blanco intenta dar jaque lateral, jugando torre H2? Si eso ocurre, las negras tienen que volver a B3, controlando siempre el rey enemigo para que no tenga acceso a las casillas críticas. Si las negras movieran rey B1, perderían, porque el rey blanco se acercaría y cuando intentaran avanzar con el peón, recibirían jaque mate. Resumiendo, y para acabar con este ejemplo, recordad que el rey que va con el peón debe intentar siempre cortar el paso al otro rey. Continuemos con un ejemplo de final en el que gana la torre. Recordad que habitualmente, si rey y torre controlan alguna de las casillas del camino de peón, ganan. Esta situación es algo más peculiar. El rey blanco está muy lejos, pero como el peón negro no ha pasado de la cuarta línea, el rival tiene una forma muy sencilla de ganar. Corta con su torre en H5, de manera que el rey negro ya no puede avanzar. Ahora, cuando el peón negro sigue el camino hacia la coronación, el rey blanco se acerca. De este modo, cuando el peón negro sigue avanzando, se acaba perdiendo, aislado de su rey, y la torre tiene tiempo de capturarlo.
Esto solo funciona si el peón está en cuarta línea o más atrás. Si estuviera más adelante, le daría tiempo a coronar y esta maniobra no serviría. Un ejemplo más de final en el que el bando fuerte gana. La situación que veis en pantalla proviene de una partida entre rusos que enfrentó al gran Víctor Korchnoi contra Vladimir Antoshin en el año 1954. Aquí, si jugaran las negras, lograrían tablas con el método del ahogo que hemos visto antes. Sin embargo, era el turno de Korchnoi, que demostró que la manera de ganar en esta posición es evitar que el rival pueda ahogarse. Y esto solo se consigue con la ayuda del rey. Korchnoi jugó rey F2 y cuando su rival intentó ahogarse, lo evitó saliendo con rey G3 y permitiendo la huida del rey enemigo a G1. Korchnoi continuó moviendo rey H3, consiguiendo el jaque y tomando el control de la partida. En este momento, su rival abandonó. Para no perder el peón debería haber jugado rey H1. Entonces Korchnoi hubiera movido su torre hasta A4 para preparar el jaque. El rey negro seguiría obstaculizando el avance de su peón y las blancas ganarían con mucha facilidad, capturando el peón con el rey. Un último final de blancas ganadoras, también de Korchnoi, en este caso contra el letón Edwin Cengiz en el año 1996. En realidad, Cengiz abandonó en esta posición, pero veamos por qué. Cengiz puede jugar aquí rey F2. Si Korchnoi situara la torre detrás del peón, la partida acabaría en tablas, puesto que Cengiz avanzaría a G3 y quedaría defendido por su rey. El rey blanco se acercaría para ayudar y cuando la torre hiciera jaque, ya conocemos la técnica. El rey negro se movería a E1 con la intención de no bloquear el peón. Para evitar que el peón corone, las blancas tendrían que volver con torre a G8. Entonces, el rey negro volvería a F2 y serían tablas. Por la misma regla de 3, rey de 3 también es tablas. El peón negro avanzaría, las blancas darían jaque con la torre y la situación sería igual que en el caso anterior. La jugada ganadora que hubiera hecho Korchnoi es hacer jaque con la torre en F8 para ganar un tiempo. Ahora, el rey negro tiene que elegir entre dos males, alejarse de su peón o bloquearlo. La peor opción es bloquear el peón, así que el rey negro se aleja, jugando a E2, y las blancas amenazan el peón con la torre en G8. Fijaos cómo las negras han perdido un tiempo. En los ejemplos anteriores, como el rey estaba en F2, el peón podía avanzar. Ahora necesita un turno más para hacerlo. El rey negro tiene que ir a F3 para defender su peón, y las blancas aprovechan para tomar el control de la situación. El blanco da jaque nuevamente, y cuando el rey negro huye a G2, el rey blanco entra en E2 y para fácilmente el peón. Recordad este método de ataque. La torre debe ir por detrás del bando enemigo, y siempre que sea posible, dar jaque primero para descolocar al rey contrario y amenazar al peón después. Último ejemplo. Las negras tienen la torre, pero el blanco dispone de 3 peones. El peón de F2 no representa ninguna amenaza. Para poder generar situaciones de peligro, los peones deben estar bastante avanzados y contar con el apoyo de su rey. En este caso, los peones están bastante avanzados, pero tienen el inconveniente de estar muy alejados del rey.
En este final, si jugaran las blancas, ganarían con el avance a c6. El negro jugaría rey f6. El blanco avanzaría con su peón, y ya sabemos que dos peones en sexta ganan una torre. El rey negro no llega a tiempo de parar los peones, y la torre solo puede capturar uno de ellos. Por ejemplo, el negro juega rey e6, y las blancas continúan con el avance de sus peones. La torre negra detiene el avance del peón más adelantado, pero el otro sigue avanzando. Ahora el blanco amenaza con dos coronaciones, y la torre negra puede impedir la primera, pero no la segunda. Si el negro decide capturar lateralmente los peones en sexta, moviendo la torre e6, podrá capturar uno pero no el otro. Tratar de capturarlos en la fila de coronación tampoco sirve. Uno de los dos va a estar fuera del alcance de la amenaza para coronar y ganar la partida. Visto que los peones en sexta ganan a la torre, pensad cuál podría ser la jugada ganadora para las negras. Recordad, la torre debe atacar siempre el peón más avanzado y siempre por detrás. Así que torre b1 es la solución para el negro. El plan de las negras es muy simple. Consiste en atacar y capturar los peones. Si el peón en c5 avanza, ahora es distinto a la anterior situación. La torre captura el peón de b6 y tiene tiempo de ir a por el de c7. En el caso de que las blancas traten de movilizar a su rey para ayudar a los peones, no funcionará, porque el rey está demasiado lejos. Pero antes de empezar, hagamos un recuento de los conceptos principales que debemos retener. Recuerda, el rey que va con peón debe intentar siempre cortar el paso al rey enemigo y apoyar el avance de su peón. El rey y la torre ganan si controlan alguna de las casillas por las que debe pasar el peón para coronar. En caso de que haya más de un peón, la torre debe atacar siempre primero y por detrás, al más avanzado. Ya hemos visto suficientes ejemplos, así que es el momento de pasar a la práctica. En este primer caso, vuestro objetivo es ganar con blancas. Os doy de 3 a 15 minutos para que lo penséis tranquilamente, aunque la solución es bastante intuitiva. La jugada ganadora es rey f5. De este modo, nuestro rey se incorpora al ataque y las negras tienen que seguir controlando la casilla e4. De otro modo, nos pondríamos demasiado cerca. Si las negras mueven rey e3, nosotros damos jaque con torre h3 y cuando el negro mueve su rey, nosotros amenazamos su peón con rey e4. Cuando el peón negro avanza, lo capturamos con la torre. En el caso de que las negras intenten avanzar el peón, no llegan a tiempo. Nosotros amenazamos con rey e4. Y cuando el peón avanza de 3, hacemos jaque con torre h2. El rey negro se ve obligado a abandonar la defensa de su peón y podemos capturarlo con nuestro rey. Otra opción para las negras sería rey c2, para que el peón tenga vía libre y evitar así el jaque de la torre en h2.
Sin embargo, las blancas ganan dando jaque con la torre desde C8. Y luego clavando el peón en D3. También ganarían con jaque desde H2. Clavando el peón cuando éste avanzara a D2. Así que, si las blancas juegan rey F5, las negras tienen muy poco que hacer. Solo esta opción es la ganadora, porque cualquier otra es demasiado lenta. Por ejemplo, si empezamos dando jaque con torre H3, estamos haciendo un jaque gratuito. Ayudamos al negro a mejorar su posición, porque el rey puede colocarse ya para proteger la coronación del peón. Si nuestro primer movimiento es torre D8, es mejor que el anterior, pero sigue sin funcionar. El rey negro se aparta a E3 y el nuestro está demasiado lejos. Así que perdemos la oportunidad de llegar a E4. Si continuamos haciendo jaque desde E8, el rey negro se mueve a F3 y sigue controlando la entrada de nuestro rey. De manera que no podemos evitar que las negras apoyen su peón hasta la coronación. Finalmente, fijaos en que si variamos la ruta de nuestro rey y vamos, por ejemplo, por G5, ya no llegamos a tiempo para evitar la coronación. El rey negro corta el paso del nuestro en E3, y aunque demos jaque con la torre en H3, el rey negro puede mover a E4 y seguir impidiéndonos el acceso con el nuestro. Observad que es muy importante este último movimiento de las negras, rey E4. Si las negras mueven rey E2, por ejemplo, pierden. El blanco llegaría justo a tiempo de capturar el peón negro. Acordaos, el rey con peón siempre tiene dos objetivos: apoyar el avance de su peón y cortar el paso del rey enemigo. Vamos con el siguiente problema. Juegan blancas y tenéis que intentar salvar la partida. Está claro que el rival lleva ventaja, pero tenéis que lograr coronar el peón. De nuevo, disponéis de 3 a 15 minutos para resolverlo. Supongo que todos habréis pensado en una de estas dos jugadas, rey E6 o rey E5. Si habéis ido para el otro lado, ya os adelanto que no es una buena opción. Habéis olvidado las dos tareas que debe desempeñar el rey. De este modo, nuestro rey no corta el paso al rey enemigo, así que este puede llegar justo a tiempo de amenazar a nuestro peón. En realidad, la única jugada con la que salvamos la partida es rey E6. El negro trata de acercar su rey y nuestro peón avanza. Ya hemos visto que si la torre negra da jaque, nuestro rey debe ir a D7 para cortar el paso al rey negro. Y si el rey negro intenta ponerse en oposición, lo evitamos jugando rey E7, y cuando la torre hace jaque, cortamos el acceso a las casillas clave al rey enemigo. De este modo, las negras no llegan a tiempo de ganar la partida. Nuestro peón avanza, pero no hay nada que hacer, puesto que coronamos con jaque. Veamos por qué rey E5 pierde. El rey enemigo se coloca en oposición, y cuando la torre nos da el jaque, no tenemos la posibilidad de cortar la entrada del negro.
Cuando nos refugiamos del jaque, el rey negro entra en la casilla crítica de 6 y toma el control. Así que atentos a la gran diferencia entre las situaciones que generan la jugada rey e6 y la jugada rey e5. La primera nos permite cortar el paso al rey enemigo y la segunda nos obliga a dejarle paso. No os preocupéis si no habéis entendido algo del anterior ejercicio. Volved a él cuantas veces haga falta para repasarlo con más atención. Un nuevo ejercicio. Continuamos con blancas. El peón negro está bastante cerca de la coronación, así que conseguir tablas sería fácil. Con cambiar la torre por el peón tendríamos suficiente. Debéis pensar una jugada que nos permita ganar y tenéis nuevamente de 3 a 15 minutos. Aquí aplicaremos uno de los principios que hemos aprendido para este tipo de finales. Atacamos con la torre por detrás del ejército enemigo y antes de amenazar al peón, buscamos el jaque en D8. De este modo, apartamos el rey y cuando se aleja a E2, amenazamos el peón desde C8. El rey negro vuelve a D3, pero ya hemos ganado un tiempo y nos acercamos con nuestro rey al peón. Llegamos justo a tiempo de capturar el peón enemigo. Un buen intento de las negras sería mover el rey C2. De este modo, el rival bloquea su peón, pero nos obliga a jugar con mucha precisión. La única jugada con la que ganaríamos aquí sería rey C5. Rey B5 no ganaría, porque el rival podría cortarnos el paso con su rey en B3. En cambio, con rey C5 dejamos espacio para que la torre pueda dar jaque por las dos columnas. Las negras se ven obligadas a avanzar a C3 y nos seguimos acercando con nuestro rey. Cuando el rey negro sale a B2 para dejar paso al peón, jugamos rey D3 para controlar el peón enemigo. Al otro lado del tablero, nuestra torre está perfectamente colocada para ganar la partida. Esto ha sido todo. No dudéis en volver a repasar los ejemplos y los ejercicios si no habéis entendido al 100% alguno de los temas y poned en práctica todos los conceptos que hayáis ido asimilando.